le dijo a su hermano que su exnovia podría estar embarazada. Al principio, Cian no lo creyó. Resultó que la madre de Alia le había dicho a Naya que Mina a menudo se sentía mareada y con náuseas. Todos esos eran síntomas de embarazo. Ayer, encontró a su madre, a quien Mina no le gustaba, hablando con ella en un rincón del hospital. Aunque no podía oír exactamente lo que decían, su madre rápidamente inventó una excusa para irse. Al mismo tiempo, el padre de Demir finalmente no pudo soportar más la presencia de Sera. La llevó a la fuerza de vuelta a casa de su madre. Demir lo advirtió de inmediato. Poco después, su padre llevó a Sera a casa de Zayn. En ese momento, Kayan también llegó para ver a Zayn. El padre dijo que Sera estaba embarazada del hijo de Kayan. Demir, enojado, susurró una amenaza a su padre. La madre interrogó a Sera, pero ella permaneció en silencio. Demir dijo que ese era su hijo, y le pidió a Sera que hablara más alto, para que todos pudieran saber de quién era. Sera se vio obligada a repetir que era el hijo de Demir. A Kayan le costaba creerlo. La madre de Zayn se presentó, reprendiéndolo por arruinar la vida de su hija y echarlo. De vuelta en casa, Kayan destrozó las paredes con furia, para desahogar su ira. Tras enterarse de lo sucedido, Naya solo pudo consolarlo y decirle que aceptara la verdad. Pero Kayan seguía sin creer del todo que Sera dijera la verdad. Pensó que Demir podría haberla amenazado. Naya le aconsejó que buscara una oportunidad para hablar con Sera en privado. Al mismo tiempo, Cian fue asesinado en prisión, pero él lo había previsto y de inmediato sometió al agresor. Cuando el agresor intentó apuñalarlo de nuevo, el padre de Zayn intervino y contuvo al asesino. En ese momento, el guardia de la prisión corrió a advertir al agresor sobre el tráfico de armas, pero el asesino aún así intentó matar a Cian. Al ver esto, el guardia se vio obligado a dispararle y matarlo. Cian arrastró a Harris al baño para interrogarlo. Harris solo pudo decir que le habían tendido una trampa, y que no había hecho daño alguno a su hermano mayor. Luego mencionó el nombre de un pueblo en Sherry, sugiriendo que el testigo probablemente se escondía allí. A la mañana siguiente, Cian fue liberado de prisión, mientras que Harris fue llevado a juicio. De camino, al llamar a Alia, descubrió que su coche estaba rodeado de alborotadores. Se vio obligado a separarse. Mientras tanto, los alborotadores rompieron las ventanas y sacaron a rastras al conductor. Cian disparó su arma para detener el disturbio y corrió a ayudar a Alia, preguntándole si estaba herida. Harris ya había sido liberado en el acto por el tribunal. Al salir del juzgado, descubrió el disturbio afuera. Aprovechó el caos, buscó refugio y huyó en su coche. Esa noche, Cian y sus compañeros discutieron su estrategia en casa. Estaba claro que la dirección que Harris había dado era falsa. Inesperadamente, la madre de Alia, escondida tras un muro, lo escuchó todo. Más tarde, Naya salió al balcón para hablar con Cian. Ella sospechaba que Mina estaba embarazada, pero Cian lo descartó. Aunque dijo lo contrario, comprendió que las sospechas de Naya no eran infundadas. Así que fue a la habitación de su madre a investigar. Su madre le dijo que Mina solo preguntaba por su situación en prisión. Era evidente que aún se preocupaba por él, pero Cian no le hizo caso. Bajó las escaleras para calmarse. Aunque su madre no reconoció el embarazo de Mina, se sintió extremadamente incómodo. En ese momento, Alia no vio a Cian en su habitación, así que bajó a buscarlo, solo para encontrarlo sentado solo, bebiendo. Él le preguntó si podía ayudarlo a recuperarse si alguna vez se caía. Aunque no entendía por qué lo decía, porque confiaba en él, asintió. Se había esforzado mucho para ganarse su confianza, y le aterrorizaba perderla de nuevo. A la mañana siguiente, Cian y la madre de Alia estaban hablando en el balcón, cuando un subordinado llegó para informarle que se había encontrado el paradero de Harris. Alia solo pudo advertirle que tuviera cuidado, mientras su madre entraba en la habitación de Kayan y recuperaba un arma. Cian llegó rápidamente al escondite de Harris. Inmediatamente se desató un feroz tiroteo. Al oír los disparos, Harris fue rápidamente protegido por sus hombres y huyó. Mientras tanto, Alia escuchó a un sirviente decir que la puerta de cristal de la habitación de Kayan había sido destrozada.
Inmediatamente reconoció a su madre como la culpable. Mientras Heves huía, se encontró con la madre de Alia, quien sacó un arma y le exigió que confesara haber matado a su hermano mayor. En ese momento, Alia también llegó e instó a su madre a soltarla. Inesperadamente, su madre, demasiado débil, dejó caer el arma. Heves rápidamente se la arrebató y la apuntó a Alia sin dudarlo. Observó con impotencia cómo su madre recibía la bala fatal. Su madre fue perdiendo fuerza gradualmente y se desplomó en el suelo. Justo cuando Harris estaba a punto de disparar el tiro final, Cian apareció a tiempo. En ese momento, la madre de Alia supo que no podría salvarla. Solo quería oír a su hija llamarla mamá unas cuantas veces más antes de morir. Confesó haber sido una mala madre, pero estaba feliz de que Alia se hubiera convertido en una buena. Le indicó a Cian que cuidara bien de su hija, y luego la instó a Alia a confesar valientemente su amor. Poco después, Alia celebró un funeral para su madre. Naya acudió y la abrazó con fuerza, consolándola. Incluso su suegra rara vez le ofrecía una palabra de consuelo. El abogado le dijo al juez que Cian disparó el arma en defensa propia, por lo que el tribunal decidió suspender su detención. Al llegar a casa, Alia corrió al coche de su madre. Era el último recuerdo que su madre le había dejado. En ese momento, no pudo encontrar las palabras para gritar de desesperación. Cian solo podía quedarse a su lado. Alia había deseado perdonar a su madre tantas veces, pero nunca se atrevía a decírselo. Solo cuando presenció la muerte de su madre en sus brazos, se dio cuenta de cuánto la amaba. Recuperó la compostura y fue a visitar a Dennis. El niño había comprendido poco a poco el significado de la muerte. La muerte de su abuela lo había entristecido profundamente. Mientras tanto, con la muerte de Harris, la pista de Cian hasta el cerebro del crimen se había cortado. Ahora, la única salida era atrapar al conductor que cometió el crimen. Esa noche, Mina recibió una llamada de su suegra, diciéndole que Cian había empezado a sospechar de su embarazo. Le advirtió a Alia que si quería quedarse con el bebé, debía mantenerlo en absoluto secreto. Mientras tanto, Alia estaba sentada en el balcón. Cian se acercó y le preguntó si se sentía mejor. Al menos el dolor agonizante en su corazón se había calmado. De repente recordó lo que le había dicho la noche anterior. En ese momento, no estaba seguro de si Mina estaba realmente embarazada. Solo podía decir que todos tenemos momentos de debilidad y que no siempre podemos ser fuertes. Al día siguiente, Mina registró el hospital, claramente aún queriendo saber qué secreto guardaba la llave de su colega. Justo entonces, Cian la llamó inesperadamente y quedó con ella en un café. Le preguntó si estaba embarazada. Ella fingió no entender la pregunta, pero él la presionó para que respondiera con sinceridad. Luego le preguntó si dejaría a Alia para estar con ella de nuevo. Pero eso era obviamente imposible. Él explicó que no le haría daño al bebé, pero ella no estaba satisfecha. Insistió en que no estaba embarazada. Él le advirtió que mejor dijera la verdad o la haría pagar el precio. Cuando Cian estaba a punto de salir del hospital, se encontró casualmente con Alia. Ella se preguntó qué hacía allí, pero por suerte Naya se acercó y le dijo que la había traído a visitar a Oscar. Le dijo a Alia que no trabajara demasiado y que se fuera temprano a casa a descansar. En ese momento, Mina y Alia se cruzaron accidentalmente. Naya comprendió de inmediato que su hermano había hablado con Mina. Cian solo pudo contarle su reciente conversación. Solo pudieron rezar en silencio para que Mina no estuviera embarazada. Naya visitó a Oscar en la habitación del hospital. Le debía la vida, jamás sería desagradecida y esperaba su pronta recuperación. Pero él sabía que, en el fondo, aún amaba a Zayn. Mientras tanto, la madre de Zayn fue a la villa a confrontar a su suegra. Acusó a Kayan de acostarse con Sera cuando la secuestró. Ahora Sera estaba embarazada, pero afortunadamente el niño era de Demir, no de Kayan.
La suegra replicó que era una bendición de Dios que Sera no estuviera embarazada de su familia. Ambas discutieron acaloradamente antes de irse. Pero Cayán no creía que Sera estuviera embarazada de Demir. La detuvo en la puerta de la universidad y la llevó aparte para hablar. Ella solo pudo repetir que era el hijo de Demir. Él amenazó con casarse con otra mujer, pero ella realmente lo deseaba. Demir se alegró mucho al escuchar esto, mientras que Cayán solo pudo irse triste. Al regresar a casa, su madre quiso hablar con él y llamó a todos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era la única que desconocía la aventura entre Cayán y Sera. Presionó a Cayán para que se casara de inmediato, y él aceptó de inmediato.